ves que la gente llama al pueblo a tirarse a las calles. Inclusive quieren confrontar el pueblo contra el gobierno de la República de Cuba. Yo soy más cauteloso con relación a este tema. Porque quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores de la historia. Y este humilde servidor conoce la historia. Después que se pactó en el Zanjón que los principales jefes cogieron el dinero que le daba el gobierno de España por la capitulación y se fueron al exilio casi todos, hubo un intento de un nuevo alzamiento de aquellos patriotas que quedaron heridos en el alma. La llamada Guerra Chiquita, que fue del 78 al 79. El general Calixto García se levantó en armas con un grupo de patriotas y se volvió a dar la orden del alzamiento en todo el país. Pero como estaba baja la moral por lo que había pasado en esos 10 años, por el descontento de la tropa con los jefes, por el orgullo propio de cada región que no quiso combatir con otros jefes ni con otras tropas, al no llegar la orden del alzamiento como fue previsto, se levantaron unos pueblos, otros no, y la llamada Guerra Chiquita, que no tiene nada que ver con la Guerra de Mayo, fracasó. Y lo mismo pasa con el tema de las revueltas que se le plantean al pueblo de Cuba. El doctor Gutiérrez Boronat lleva 60 años fuera de Cuba. Y él todos los días te habla en su fantasía de que ahora sí que vamos para el parón nacional. Al doctor Boronat no lo conoce en Cuba nadie. Es un hombre que no tiene liderazgo ninguno dentro de la oposición, a pesar de que encabece la Asamblea para la Resistencia Civil de Cuba. El único líder de peso que tiene Cuba es Ferrer, de peso reconocido. Marta Beatriz Roque Cabello, que está en Cuba, la dama de hierro, como se le conoce. Y así sucesivamente. Pero la oposición en Cuba está opresa o silenciada. Y Marta, que es la más vaginuda, por no decir la palabrota más fea, es una mujer ya de 70 años, está enferma y ya no puede hacer nada Marta. Entonces es una dictadura que lo ha silenciado todo. Y lanzar al pueblo a las calles sin saber el pueblo de Cuba lo que se va a enfrentar. Porque yo siempre te digo que para salir a la calle hay que tener una convicción total de saber por qué uno se lanza a la calle. Uno no se lanza a la calle porque hay hambre, hay apagón, hay mosquitos, hay dengue, con 4 cepas mutadas. No, ese no es el problema del pueblo de Cuba. El problema del pueblo de Cuba es la tiranía del PCC, siempre te he dicho. Y hasta tanto el pueblo de Cuba no concientice en ese tema de Maicía San Antonio, que no haya un dolor, una humillación y un acomplejamiento nacional de todos los hombres y mujeres de Cuba por el bochorno que esta dictadura le ha hecho vivir al pueblo de Cuba. Hasta tanto eso no pase en el espíritu de los cubanos, los intentos por rebelarse van a ser infructuosos. Es un pueblo que no está muy distante de la libertad. Es un pueblo que fue educado no para ser un patriota ni un ciudadano de una república democrática y libre. Es un pueblo que le enseñaron a mentir, a fingir, a tener una doble moral para resolver, para no perecer en medio de tantas carencias y tantas penurias. Es un pueblo que le mataron todos los principios que rigen el patriotismo, la dignidad y el convivir, defendiendo los derechos mutuos e individuales en la sociedad donde tú vives. Fue educado, como te digo, para ser un pionero, y como un pionero se comporta. ¿Tú no viste las mujeres jovencitas habaneras en la misión diplomática de las Naciones Unidas? Son de La Habana, son habaneras,
Porque la gente dice, no, porque son los orientales, los chivas y los policías y los represores. No. Casi todos los diplomáticos del MINREC son de La Habana, de Ciudad de La Habana. Y salen de el Barona, de la Universidad de La Habana, de la UCI, las mentes más brillantes, los más capacitados, y los comprometen con el sistema, le van haciendo captación desde que están en la secundaria, en la primaria, y terminan así. La dictadura tiene cómplices de todos los rincones de la isla. Esos policías que tú ves que vienen de Oriente, de provincia, son los infelices que cogen para dar palo en la calle, son los mulos que patean la carga, pero no tiene nada que ver con la cabeza que dirige todo eso. Y tú viste las muchachas diplomáticas en Naciones Unidas formando un bayú y haciendo un circo. Viste la primera secretaria del partido en Panamá, en Matanza, allá en Panamá, diciendo horrores, y es psicólogo de profesión y es habanera. Y así te vas a encontrar eso a lo largo de todo el país. No son orientales, no son santiagueros, no son camagüeyanos, no son villareños, son de todo el país. Díaz-Canel es de Las Villas. ¿Qué tiene que ver Las Villas con Oriente? Hay 500 kilómetros. Y es tan hijo de su madre como el policía que le cayó a palo al muchacho allá que le dio las bofetadas al Guajirito de Holguín. Es una mafia nacional. Recuerda que es la versión de Pablo Escobar, pero institucionalizado en un gobierno. Lo mismo que Pablo Escobar quería hacer en Colombia, lo hizo Fidel Castro y su camarilla en Cuba. Fidel Castro no era un presidente, ni era un político, era todo eso por demás. Pero lo que Fidel Castro verdaderamente era un mafioso, era un capo de la mafia, era un padrino, como Vito Corleone. Porque el actuar y el proceder de Fidel Castro no era el de un político, ni el de un líder, ni nada. Era un mafioso que te utilizaba, te quitaba lo tuyo, utilizando cualquier trampa, embeleco y chantaje, y después se deshacía de ti, como hizo con el Che, como hizo con Camilo, como hizo con Ochoa, como hizo con el general Abrante, y como hizo con todo aquel que le hizo sombra en el trono del poder. Entonces eso es lo que está pasando. Tú no ves que a pesar de las carencias, de la miseria total, de los apagones estos sin final y sin control, con $1 que hasta 170 pesos vi hoy en Santa Clara, la gente no se rebela. Algún brote esporádico de rebelión. ¿Saben por qué no se rebelan? Porque no es tan fácil como la gente lo ve. Hace falta unir el pensamiento político e ideológico del pueblo de Cuba. El pueblo con la disidencia interna sincronizada con el exilio, el histórico y el actual. Hace falta recoger mucho dinero para tener con qué socorrer a las víctimas de la tiranía y tener con qué actuar. Hay que hacer un congreso internacional, reunir al liderazgo histórico y al de hoy, con la disidencia, los líderes de la disidencia, nombrar un equipo de trabajo, nombrar una dirección, un secretariado general pro tempore, o sea, hasta que estemos en esta situación, y luchar por el único objetivo que debe ser la prioridad de la lucha de todo patriota, la libertad del pueblo de Cuba. Pero hace falta unidad de pensamiento, hace falta emancipar el pensamiento, hace falta poner a un lado tabúes y complejos, hace falta poner desinterés, hace falta poner honestidad, lealtad, para abrazar el bien común de la patria como hizo Martí. Buscar con todos y para el bien de todos por una Cuba libre. De lo contrario, seguiremos siempre en lo mismo.